tal, amigas? Bienvenidas a esta miniserie que vamos a hacer para explicar un poquito acerca sobre el estrés crónico, altos niveles de cortisol e inflamación. Va a ser como una miniserie porque lo que quiero es que sean mini capítulos de máximo 5 o 7 minutos donde os hablaré sobre pues las diferentes fases de estrés, cómo lo percibimos, trucos para poder gestionar el estrés, etcétera, para que no sea tan aburrido hacer un vídeo enorme y tú, según vayas teniendo tiempo, puedas verlos. Bueno, en la primera parte, en el primer capítulo que es hoy, vamos a estar hablando pues justamente de eso, ¿qué es el estrés?, ¿no? Porque todos conocemos el estrés, pero vamos a ahondar un poquito más. Tenemos el estrés bueno, que es el eustrés, aquel estrés bueno que percibimos cuando nos vamos a enfrentar a algo nuevo, a alguna situación nueva, que nos da un poquito de miedo, pero que a la vez nos gusta, nos motiva a salir de nuestra zona de confort. Y después tenemos el distrés, que sería el estrés malo, el que no nos interesa, aquel que por discusiones, peleas, cuando te encuentras una situación de peligro real, o cuando incluso tú te imaginas una situación de peligro cuando estás pensando en un futuro, cualquier pérdida económica, personal, laboral, nos crea estrés. Pero también, importante, a nuestro organismo le crea estrés todo aquello que rompa su equilibrio natural. Comida de mala calidad, dormir poco, dormir mucho, comer poco, comer mucho, mucho ejercicio, poco ejercicio, es decir, todo aquello que rompa el equilibrio natural va a crear estrés en nuestro organismo, ¿vale? El estrés es un mecanismo de adaptación al medio, está creado hace millones de años y fue creado para ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a adaptarnos al medio y que sobre todo eso, sobrevivir, no está diseñado ni para hacernos felices, ni para hacernos más contentos, ni nada. El cortisol es la hormona de la supervivencia, es la que genera en fase de alarma esta respuesta de lucha o huida. Hace millones de años, cuando estábamos por ahí, por la selva, etcétera, cuando nos teníamos que enfrentar a algún peligro, se activaba el cortisol, se activaba esta fase de alarma para o bien pelear contra el enemigo o bien para escapar, para ponernos en refugio. Es una señal de alarma que dura o debería durar muy pocos minutos, en su inicio dura muy pocos minutos y tiene un impacto altísimo en nuestro organismo. Y pasan 3 fases hasta que nuestro organismo hasta que nuestro cuerpo interpreta que ya estamos ante un estrés continuado, ¿no? Que sería ya como entraríamos en una fase de estrés crónico. La primera es la fase de alarma, es cuando nosotras, pues eso, percibimos el peligro. Si vamos a cruzar por la carretera y nos viene un coche, nosotras echamos a correr o alguien nos intenta atracar o tenemos una discusión muy fuerte con alguien y quizás lo primero que nos gustaría es apretarle el cuello, entre comillas. Es esa fase de lucha o pelea, lucha o huye que tenemos, que es la primera que se activa cuando percibimos este peligro. Aquí se libera adrenalina y noradrenalina, 2 hormonas que son las primeras y es eso, son respuestas en minutos, que esta respuesta dura muy poquitos minutos. Se libera gran cantidad de grasa, gran cantidad de azúcar al torrente sanguíneo para darnos ese extra de energía. A veces sentimos palpitaciones, respiración acelerada, como que nos tiemblan un poco las piernas. En ese momento tenemos muchísima energía para dar cualquier respuesta. También nuestro cerebro va muchísimo más rápido para dar respuesta a esa fase o esa activación de alarma. Después entraríamos en la fase de resistencia. En la fase de resistencia nosotros ya tenemos o todavía continúa esta fase de esta alarma, todavía continúa esta alarma, este estímulo estresante, este peligro, pero todavía no hemos dado esa respuesta de luchar o huir. Todavía persiste. Es como cuando tú tienes una pelea en tu trabajo o con cualquier persona por la mañana y todavía sigues pensando en ella y le sigues dando vuelta y te sigue provocando esa misma reacción. Estás en fase de resistencia. Aquí es cuando entra al juego el cortisol, porque la adrenalina y la noradrenalina simplemente se activan en minutos y se desactivan en una franja de minutos para darte esa respuesta de lucha o huye. Como tú todavía estás en fase de resistencia, no has dado respuesta, se activa el cortisol
y sigue liberando grandes cantidades de grasa y grandes cantidades de glucosa a tu torrente sanguíneo para seguir dándote ese extra de energía. Después, si tú todavía continúas con esa fase de resistencia, es cuando entramos ya en fase de agotamiento. Tenemos una pérdida laboral y nosotras pues nos ha pasado un lunes y es domingo y nosotras todavía estamos buscándole el porqué, haciéndonos un poco las víctimas en vez de dar una respuesta, ¿no? Una salida a esa situación mala que nos ha venido. Aquí entramos en fase de resistencia, en fase de agotamiento. Nuestro cortisol sigue elevado todavía, siguen habiendo grandes cantidades de glucosa, grandes cantidades de grasa en nuestro torrente sanguíneo. Y aquí también va a influir, en donde influye la alimentación. Si nosotros ya tenemos, porque tenemos el cortisol elevado, grandes dosis de glucosa y de grasa en nuestro torrente sanguíneo, si añadimos más, pues entonces estamos añadiendo muchísima más grasa. Pero todavía falta una puntualización más también. El cortisol también se puede activar o se activa, por ejemplo, si nosotras ante una señal de alarma viene ese coche que nos quiere atropellar, nosotras nos apartamos, en ese momento, en esa respuesta la adrenalina y la noradrenalina. Y después viene el cortisol, que para reparar los daños en pequeñas condiciones, cuando nosotras nos relajamos después de esa fase de alarma, viene el cortisol a reparar los daños tan altos que ha causado las dos hormonas anteriores. Tiene un efecto antiinflamatorio. Lo malo es que si se da la vuelta y tiene que estar constantemente activado, esa fase o esa función suya antiinflamatoria se convierte en proinflamatoria. Así que el cortisol sería una hormona dual. Tiene la opción de ser antiinflamatoria si se activa después de la adrenalina y noradrenalina cuando estamos en reposo, o si se activa por más tiempo, como suele pasar cuando estamos rumiando ahí en la cabeza con algún problema. Desde la primera fase que se activa la adrenalina y la noradrenalina para proporcionarnos ese extra de energía, también se activa, pues como decía, las endorfinas para darnos ese chute y el cortisol. Y también el sistema nervioso simpático, también se activa el sistema inmune y se desactivan otras hormonas en caso que estemos en fase de agotamiento. Se desactivan otras hormonas como la tiroides, las hormonas reproductivas, e incluso se llega a paralizar nuestro sistema digestivo. El sistema inmune se activa ya que es nuestra batalla de defensa, son nuestros soldados. Entonces, si el cortisol manda una señal de que nosotros estamos en peligro, necesitamos a nuestros soldados todos activos por si sufrimos algún daño, pues vayan a reparar inmediatamente. El problema es que cuando pasan tanto tiempos activos como cuando estamos en fase de agotamiento, que estas fases pueden durar meses, se ve mucho, por ejemplo, en casos de depresión. Una depresión también tiene niveles altos de cortisol, aunque parezca que no. Pues entonces es ahí cuando empiezan también a aparecer problemas del sistema inmune, como alergias, como enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, etc. El principal responsable de las enfermedades inflamatorias es el sistema inmune. Y si este lo tenemos permanentemente activado y nuestros soldados están permanentemente en lucha, pues obviamente se van a cansar. Y esto no nos interesa. En cuanto a la hormona de la tiroides, lo que pasa es que el cortisol lo que quiere es, cuando estamos en fase de alarma, en fase de peligro, es almacenar toda la energía posible que pueda para, si necesita, dar otro extra mayores, ¿no? Recordad que es la hormona que nos ayuda a sobrevivir. Por lo tanto, todo lo que sea gastar energía sin más, no lo va a hacer. Y la tiroides es la que se encarga de mantenernos calientes, de tener un metabolismo activo, etc. Entonces, si la tiroides es la que se encarga de nuestro metabolismo, de ayudarnos a quemar esas calorías, por así decirlo, que nosotros ingerimos para darnos calor, entre otras cosas, pues lo que va a hacer es que el cortisol le dice a la tiroides: reduce tu función, reduce tu actividad, que necesitamos almacenar grasa. Entonces es cuando vamos a empezar a sentir bastante frío, incluso en condiciones normales, vamos a empezar a acumular grasa, sobre todo a nivel abdominal, nos va a costar muchísimo perder peso, y eso es debido a que tenemos nivel de cortisol alto y la función de la tiroides se empieza a reducir. Y esto no se va a ver en un resultado de una analítica, porque todavía quizás tus valores están normales,
pero su función está reducida. Después, en cuanto a las hormonas reproductivas, obviamente, como decía, si estamos en fase de alarma, no es el mejor momento para ponernos a reproducir, no es el mejor momento para tener hijos. Entonces es cuando va a haber un exceso de estrógenos, se va a reducir la progesterona, que es la que se encarga de que el embarazo se lleve a término y se mantenga en los primeros 3 meses, y lo que puede suceder es que tengas síndrome premenstrual, tengas amenorreas o tengas reglas muy abundantes. Si estás intentando quedarte embarazada, incluso pueden aparecer abortos en los primeros 3 meses, etc. Y todo esto debido al cortisol. Todas nuestras hormonas, absolutamente todas, se ven involucradas cuando nosotros tenemos el cortisol alto. En otro vídeo, cuando hable de la microbiota, también hablaré del cortisol porque obviamente nos influye. Y el cortisol, como decía antes, o los factores estresantes, como decía antes, también pueden ser físicos reales, es decir, pues eso, que vemos un coche, un ladrón, algo que va a perjudicar nuestra integridad física, o puede ser una pelea, o puede ser un despido, una pérdida personal, cualquier cosa, algo real, pero también puede ser algo imaginario. Si tú estás constantemente preocupándote por el futuro, incluso hablándote mal, diciendo qué gorda estoy, me sobran estos kilos, etcétera, 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 lo que va a pasar es que tu cuerpo también va a estar estresado, lo vas a estresar. Si tú haces unas dietas muy hipocalóricas o haces unas sesiones maratonianas, o ayer saliste a cenar y mañana ya estás contando calorías, o te pasas el día contando calorías o contando, ay, te tengo que hacer 15.000 pasos para quemar lo que comí ayer, estás poniendo a tu cuerpo en un factor de estrés. Después, ante situaciones que nos pasan, situaciones negativas, eventuales, que nos pasan en nuestra vida en general, también nos crea el estrés nuestra propia percepción. Las personas más positivas, no optimistas, positivas, tienen una mayor resistencia al estrés porque se creen que tienen unas capacidades, se creen que tienen mejores capacidades, ¿no? Se autovaloran lo suficiente. En cambio, una persona negativa, su resistencia al estrés va a ser muy débil, muy pequeña, porque no se cree suficiente. Entonces, ante cualquier eventualidad negativa, por muy pequeña que sea, al no creerse lo suficiente, pues entonces siempre le va a aparecer un mundo, que tiene un mundo que resolver, que se le viene el mundo, y es cuando aparecen las típicas frases de ¿por qué esto me pasa a mí? Todo me pasa a mí, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Nos convertimos en víctimas. Por lo tanto, tu propia opinión sobre ti misma, si te valoras lo suficiente, si crees que tienes las capacidades suficientes, tu propia autoimagen va a sufrir o va a interferir muchísimo en si tú vas a tener una mayor resistencia al estrés o menos. Por eso creo importante que en este challenge que nos tratamos, o que nos vamos a referir mucho sobre nosotras mismas y de nuestro crecimiento personal, es importante que te resalte, que te cuestiones a ti misma de si tú crees que tienes capacidades suficientes, si te autovaloras suficiente o si te infravaloras. Y como decía antes, todo, tanto lo físico como real, todo aquello que, tanto lo real como lo imaginario, todo aquello que suponga un desequilibrio para nuestro cuerpo va a generar estrés, ¿vale? Todos los extremos son malos. Y sobre todo eso, tu respuesta al estrés va a venir en la gran mayoría de las veces condicionada por tu autoimagen. La gran mayoría de las ocasiones vivimos más en el futuro, pensando angustiadas en qué haremos en un futuro y lamentándonos de lo que hemos hecho en el pasado, y eso estamos generando estrés. Así que tú procura, aparte de esa parte de autoconocimiento, procura vivir aquí y ahora en el presente, que seguramente que aquí y ahora en el presente no te falte absolutamente de nada y estés bien. Cada día tienes lo suficiente, que te gustaría tener más, como a todo el mundo quizás, pero vive aquí y ahora en el presente. No andes angustiada por el futuro y no andes angustiada por el pasado. Y después tenemos que, si hay cosas que de nuestra vida no nos gustan,
pues quizás estamos aguantando parejas que no son las más adecuadas para nosotros. Quizás tenemos algún vínculo familiar que tampoco sea el más adecuado para nosotros. Quizás un ambiente laboral. Esas cosas todas debemos procurar cambiarlas. Y quizás me dices, ya, pero ¿cómo puedo cortar estos tipos de relaciones? A veces, aunque sean las personas de sangre, aunque sean familiares, es necesario poner límites. Quizás no cortar radical, según sea cada caso, pero sí poner límites. Y ahí entra en juego también nuestra propia autovaloración. Si tú crees que te mereces o que no es que te merezcas, pero si tú no pones tus límites, si tú no pones respeto y si tú a ti tampoco te tratas bien, vas a dejar que los demás te traten mal también. Si tú crees que no puedes conseguir otro trabajo mejor, ahí tú te estás infravalorando. Si tú crees que o te dejas creer que quizás tu pareja tenga un pronto muy malo y que tienes que aguantarles porque quizás tú tampoco te valoras lo suficiente. Entonces, quiero que te quedes con estas dos preguntas. ¿Te ves capaz? ¿Te valoras lo suficiente? ¿Eres capaz de poner límites sanos? Todos necesitamos poner límites. Y bueno, voy cortando ya porque ya se está haciendo bastante largo el vídeo. Simplemente vamos a hacer un resumen. El cortisol, tenemos tres fases. La fase de alarma es cuando recibimos ese estímulo estresante. Bien puede ser imaginario o bien puede ser real. Eso dura, la fase esta de lucha o huida dura unos pocos minutos. Después entraría en juego el cortisol, que ya es cuando entramos en una fase de resistencia, si todavía estamos rumiando ese problema, o una fase de agotamiento de ya este problema está pudiendo conmigo. Y recuerda, tanto puede ser físico, real, como imaginario, las películas que nosotros nos montamos en nuestra cabeza. Y después, nuestra respuesta al estrés, bueno, vamos a ir con la parte hormonal mejor. Se activa el sistema inmune creando alergias, creando malas digestiones, porque el 70% de nuestro sistema inmune depende de la microbiota, creando intolerancias, creando enfermedades autoinmunes. Se paraliza o se reduce la actividad tiroidea, haciéndote acumular más grasa, sintiéndote más cansada, con más frío, imposible bajar de peso. Se eleva el estrógeno, se baja la progesterona, síndrome premenstrual súper elevado, problemas para tener un bebé o abortos espontáneos, amenorrea, etc. Y después, con la parte más psicológica, tus capacidades, tu autovaloración, te ves incapaz, no te ves incapaz, te valoras lo suficiente, te infravaloras, pones límites para los demás, te respetas tú a ti misma, eso es súper importante, respetarse a uno misma. Haces que los demás te respeten, también súper importante. De ahí viene, si eres más positiva, más negativa, de ahí viene todo nuestra respuesta estresante. Una persona positiva tiene mayor resistencia ante eventos estresantes y suele tener una mejor resolución de los problemas. Una persona negativa, por muy pequeño que sea el problema, se le va a hacer un mundo. Así que tú quédate con esto. ¿Eres una persona positiva? ¿Cómo es tu autoimagen? ¿Cómo te ves tú a ti misma? Y haz una lista. Mi recomendación ya para cerrar el vídeo. Haz una lista de aquellos factores que más te estresen y ponle del 1 al 10 según sea su importancia. Y después haz como unos pequeñitos planes o unos pequeños objetivos a corto o medio plazo a ver qué puedes hacer para cambiar tu respuesta ante ese estímulo, o bien si es por ejemplo un tema laboral, un tema de pareja, para poner límites o para buscar otra solución todavía mayor, todavía más trascendental, como cambiar radicalmente. Así que haz una lista, fíjate objetivos con cada factor estresante. Mira si tú tienes o si puedes crear tus propias herramientas, pues con autovaloración, autoconocimiento, límites, etcétera, y así podrás tener una mejor respuesta al estrés. Después, súper importante, la comunidad donde vivas, es decir, si tienes una persona o varias personas con quien apoyarte, con quien ser tú misma, a quien te valoren, que te aporten cosas positivas. Todo esto es súper importante, pero lo iremos desarrollando según conforme en los vídeos, paseo en los vídeos.
o los mini capítulos. Así que nada, ya van 20 minutos cuando dije que iban a ser 5 o 7. Me he enrollado mucho, espero que, bueno, si no lo has entendido, vuelva a entender lo que es mucha información en muy poquito tiempo. Y nos vemos en el próximo capítulo, espero que no dure tanto, intentaré hacerlo más corto y nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo, chao, chao.